audiencia, soy Jocelyn Pérez y el día de hoy me encuentro con el doctor Miguel Ángel Padilla González, que es médico cirujano de la Escuela Médico Militar y cuenta con la especialidad en cirugía del tórax, avalada por el Consejo Nacional de Cirugía del Tórax. ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, ¿qué tal, Jocelyn? Muchas gracias por invitarme a participar con tu amable audiencia y estamos ciertos de que hoy vamos a hablar de temas muy interesantes. Y nuevamente, gracias por esta oportunidad. Gracias, doctor. Bueno, en esta ocasión nos hemos reunido nuevamente para dar continuidad al tema de la hiperhidrosis. Ya en una entrevista pasada nos contaba que este padecimiento se caracteriza por una sudoración excesiva en el cuerpo que incapacita a las personas para hacer sus actividades cotidianas. Y hoy vamos a hablar sobre la cirugía que corrige este problema. En primer lugar, ¿cuál es el nombre de este procedimiento quirúrgico y cómo se realiza? Gracias. Mira, el procedimiento se llama simpatectomía torácica endoscópica bilateral y lo explico claramente. En la parte de la entrevista anterior, aclaramos y especificamos que el problema de hiperhidrosis en la forma grave es una persistencia de un estímulo que parte del centro regulador nervioso del sistema simpático que está hiperactivo en lugar de estar apagado y activarse cuando hay calor, ejercicio o emoción. Este regulador, procesador o termostato está prendido todo el tiempo, entonces está mandando una señal como un toque eléctrico que viaja por cables, que no son cables, son nervios, hasta llegar a las glándulas de sudor que están en la piel. Puede ser manos, axilas, cara, la ruborización facial anormal o los pies. Entonces, el principio de tratamiento es interrumpir, obstruir, impedir que este toque nervioso fisiológico, pero hiperactivo, no llegue más a las glándulas de la mano, de la axila, de los pies y de la cara. ¿Cómo lograr este objetivo? Se puede cortar, quemar, cauterizar, se le pueden poner clips, se le puede hacer lo que nosotros podamos diseñar y ofrecer para interrumpir este estímulo persistente que viene viajando como un toque eléctrico. Entonces, por estudios que ya fueron analizados desde inicios de 1900 en el siglo XX, se sabe que se puede interrumpir de cualquier manera para que esto cese el estímulo persistente de sudor, que además tiene otros beneficios que en breve comento. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar un procedimiento a nivel del tórax para cortar selectivamente un segmento de ese cable que comunica el cerebro con las glándulas de sudor? Bien, puede ser uno por medio de un procedimiento que puede ser de un lado o puede ser de los dos lados. En el caso de que el paciente tiene una sudoración simétrica, yo siempre he sido a favor de hacer dos lados al mismo tiempo en una sola anestesia, para que el paciente despierte y tenga el resultado en forma simétrica. Entonces, uno es una cirugía, dos es a nivel del tórax, donde está ese segmento altamente selectivo, donde interrumpiendo sí, solo sí ese segmento, va a dejar de llegar el impulso nervioso a las partes que nos molestan. Entonces, tiene que ser con anestesia general, tiene que ser a nivel del tórax y puede haber desde abrir o solo introducir instrumentos endoscópicos de alta especialidad para lograr por medio de incisiones, que puede ser una incisión, puede ser dos incisiones o pueden ser tres incisiones. En el caso específico mío, yo utilizo tres incisiones. Una es la cámara, es la lente donde yo veo dentro, aplico un gas para mover el pulmón, desplazarlo y ver perfectamente las costillas donde está este, cable o cordón nervioso simpático. Selectivamente cortaré, interrumpiré
por medio de calor, cauterización, tijera o clip, el nivel 2 al nivel 4. Entonces, meto la cámara y meto dos instrumentos más que son milimétricos para poder tener tracción, corte. Y eso a mí me ha facilitado la vida porque lo aprendí por necesidad cuando en una etapa de mi desarrollo me trajeron una nena de 10 años que desde que despertaba estaba escurriendo como manguera. Obviamente yo soy cirujano de adultos, pero no había nadie que pudiese atender a una niña de 10 años que supiera cómo hacer la cirugía. Entonces, los cirujanos pediatras me prestaron todo el instrumental de microcirugía para operar a un paciente pediátrico. Antes, cuando no usé ese instrumental, los adultos yo los operaba y duraba 1 hora, 2 horas, y eran con incisiones más grandes, eh, instrumentos muy toscos que realmente me era más difícil operar. Cuando operé a esta niña y me di cuenta que podía hacerlo con microcirugía de 2, 3 horas, me pasé a 15 minutos bilateral. Entonces, se duerme el paciente con anestesia general, se coloca en una posición con los brazos abiertos para poder tener acceso en una sola postura sin cambiar de posición o de lado, abordar el lado derecho y luego abordar el lado izquierdo, sin cambiar, sin mover, pero eso no estaba descrito. Yo lo aprendí por las necesidades que tenía. Entonces, utilizo instrumentos de 3 milímetros que en 3 meses no dejan cicatriz y es tan eficiente que puedo hacer la cirugía de uno y de otro lado en menos de 15 minutos. ¡Wow! Cuando logré Rapidísimo. eso, y con los resultados espectaculares. Entonces, aprendí a desarrollarla. Habitualmente, cuando tú entras a una cavidad, en especial el tórax, tienes que dejar un drenaje para que el pulmón vuelva a regresar a su lugar y tengas un método de medir alguna complicación. Tuvimos tanto éxito que empecé a arriesgarme y no dejar drenaje. Entonces, lo he realizado sin drenaje, con 3 milímetros y en menos de 15 minutos. Una vez que termino y el paciente despierta de la anestesia general y le quitan el tubo que va en la garganta, abre los ojos el paciente y por milagro, del pecho hacia arriba, no va a volver a sudar. La mano tan seca que va a necesitar crema humectante, la axila ya no necesita antiperspirante ni medidas específicas como aluminio, nada, no necesita ponerse nada. La cara se le quita lo rojo, hablando del rubor facial, y deja de sudar. Y lo más importante es que con esta cirugía logramos el efecto de abrir las resistencias periféricas donde no llegaba la sangre a las partes lejanas, que son las puntas de los dedos de las manos y de los pies. Una vez que yo haga el corte y eficientemente logre el objetivo, de inmediato el paciente despierte y el primer fenómeno es, ¡pum!, le llega la sangre a donde no le llegaba antes. Entonces, si el paciente vivía con la cara roja o con un bochorno persistente, en cuanto hago la cirugía, ¡pum!, se baja porque la sangre ya llega a los sitios que no llegaba. Ese es un beneficio adicional. El paciente despierta, lo dejo 1 hora en recuperación. Al término de estar despierto y consciente, pasa a su habitación sin dolor, no duele. Es un procedimiento muy sencillo y solamente va a tener una molestia de que quiere respirar profundo y siente como un tope, como un acordeón que le aplasta. Como Para cuando uno hace ejercicio, ¿no? Exacto, como si te hubieras cansado muchísimo. Entonces dejamos oxígeno, lo uso del día que lo opero al siguiente día y durante el día la molestia no es dolor, la molestia va a ir mejorando de tal suerte que a todos los dejamos hospitalizados, todos duermen con nosotros en el hospital porque tenemos que estar mirando su respuesta. Puede haber complicaciones que gracias a Dios en 20 años y más de 1000 casos ya las tenemos muy bien categorizadas y es muy raro que en esta fecha tengamos complicaciones. El paciente despierta al siguiente día de la operación en el hospital, lo reviso, escucho que los pulmones estén expandidos, que todo esté bien. Por supuesto que es muy marcado
que de inmediato ya tiene las manos secas, mejoró el temblor de manos, ya no tiene la cara roja y los resultados son inmediatos, abriendo los ojos. No son mañana o pasado, como usar tratamientos con cremas, con lociones o con medicamentos. Este es definitivo. Suena agresivo una cirugía, pero es totalmente profesional, comprobado, y si lo haces bien y tienes buena experiencia, los resultados son en corto tiempo con un gran beneficio. De Doctor, inmediato ya no va a sudar de la parte superior, pero no confunda. No quiere decir que la cirugía ya no vas a sudar de nada. Hay un fenómeno que se llama sudor compensatorio. Entonces, del pecho hacia abajo, que incluye abdomen, espalda, piernas, nalgas y la ingle, el paciente cambia el patrón del sudor del tronco superior al sudor del tronco inferior, que es infinitamente menor y nada que ver al sudor original por el que tú me consultas. Y aquí hay una regla que quiero explicar y que quede muy clara. El sudor nuevo compensatorio en un patrón diferente al que tenías, que era agobiante, va a tener 4 puntos importantes. Uno, ese sudor es inversamente proporcional al sudor por el cual veniste. Entonces, si tú me consultas porque tienes un sudor, volviendo a la clasificación, la forma grave o incapacitante, donde todo el día estás mojado, salpicas, entonces tu sudor compensatorio es inverso, es total y absolutamente tolerable. Dos, el sobrepeso aumenta el sudor compensatorio. Entonces, un paciente que suda mucho y está gordito, sí puede tener un poco más de sudor compensatorio. Tres, depende total y absolutamente del clima. No es lo mismo el que opera y vive en Toluca en un clima frío, el que opero y vive en la Ciudad de México, clima templado, y el que opero y vive en Acapulco. El que vive en extremo humedad y calor siempre tiene que estarse cuidando porque en un clima artificial no va a sudar una sola gota y el compensatorio está apagado. Sale del clima artificial y camina al medio ambiente caluroso y húmedo, va a empezar a sudar del abdomen, espalda y piernas. Normalmente no es factor, no es más del que está caminando igual que tú, y como todos están sudando en la costera Miguel Alemán en Acapulco, pues es desapercibido, no tiene un impacto en su desempeño de calidad de vida social. Pero si este paciente se quita del calor, se apaga el sudor. Entonces, aún en clima extremo puede ser bastante mejor tolerado el compensatorio que el original que tenía, porque el original, aunque estuvieras en un clima artificial, solo por estar nervioso ibas a estar goteando. Esos resultados son inmediatos. El paciente se valora a la siguiente mañana de que se operó y si todo está en orden, no hay dolor, lo damos de alta y el paciente se va levantando las manos, caminando por su propio pie, no necesita absolutamente nada de cuidados especiales, no se tiene que ir a acostar todo el día a su casa, vida normal, pero no debe de cargar objetos pesados, no debe de hacer esfuerzos y no debe de manejar al menos una semana, pero hace una vida normal, sube escaleras, baja, va aquí, va al súper, va al café, va al mandado, pero no cargar, no manejar y no hacer esfuerzos. Una semana. Lo reviso a la semana y si todo va bien y todo va en orden, ya se regresa manejando. Pesas, lagartijas, gimnasio, correr, nadar, bicicleta, spinning, aerobics, entre la tercera y la cuarta semana. Pero al siguiente día de la cirugía, que es egresado y va a su casa, es una vida total y absolutamente normal. Los resultados son abriendo los ojos de la cirugía y el procedimiento se llama simpatectomía porque estamos cortando, interrumpiendo la cadena de conexión del centro nervioso simpático que está prendido con un toque eléctrico persistente que te hace sudar, lo corto y a eso obedece el nombre de simpatectomía. Torácica porque el sistema nervioso simpático está en todo el tronco, entonces se divide en cuello, en tórax y en abdomen o lumbar. Entonces, torácica, bilateral, lado derecho y lado izquierdo. Si solo operaría un lado, el paciente despierta y el lado que opero no suda, pero el lado que no opere va a sudar. Entonces se llama síndrome de Arlequín, que no está
nada cómodo. Entonces, en un mismo procedimiento anestésico podemos hacer el lado derecho y el lado izquierdo. Y se llama endoscópico porque no abrimos. Al caso particular mío, utilizo la microcirugía con incisiones de 3 milímetros. Hay otros cirujanos que utilizan una incisión, pero es de 1,5 centímetros y es más dolorosa, lastimosa, y en mi juicio es más difícil que solamente entres y estés quemando y cortando con un solo instrumento. Entonces lo que yo hago son tres: meto una cámara y meto una pinza y mi instrumento de corte. Entonces levanto, jalo, tracciono y voy haciéndolo, y eso me facilita, y quiero decirte con mucho orgullo que tengo el récord de hacer cirugías bilaterales extremadamente delicadas y selectivas en un promedio de 10 a 12 minutos. Entonces, si yo ahorro tiempo quirúrgico, menores costos, menores complicaciones y más rápido se reincorpora el paciente a su vida normal. Tanto que al siguiente día es egresado sin dolor y sin molestias. Doctor, ¿y todos los pacientes con hiperhidrosis severa son candidatos a la cirugía o existen algunas personas que por alguna enfermedad o algo así no puedan entrar a cirugía? Claro, claro, por eso es muy importante el proceso de selección. Proceso de selección o el proceso de evaluación de un paciente inicia fase uno, es el primer contacto, donde yo te puedo ayudar a clasificar si tu sudor es uno, leve, moderado, grave o incapacitante. Leve, crisis de sudor cortitas, llegan rápido y se van rápido, no tienes tema, puedes vivir con eso. Moderado, crisis más largas, duran más, pero se quitan y no tienes conflicto de vida. Ese es el grado uno y 2. Y el 3 y 4, que es el grave e incapacitante, es que son crisis largas, tardan mucho y tienen conflicto de vida. Y el incapacitante es el que desde que abre los ojos en la mañana está mojado. Entonces, sí, solo el procedimiento es recomendado para los grados 3 y 4, grave e incapacitante. ¿Por qué? Porque el sudor compensatorio es inverso al grado de sudor por el que vienes. Si yo operara y me atreviera a abordar pacientes quirúrgicamente leves o moderados, entonces le sale peor el efecto, porque el sudor compensatorio va a ser peor por el sudor que tú llegaste. Entonces, esa es la primera condición de clasificación. Y qué bueno que tocas el tema, porque ese es el motivo por el cual todo el mundo está espantado. Escuché, vi, leí comentarios en redes sociales, en YouTube, en Internet, donde no te operes porque el sudor compensatorio es peor. Yo los invito. No se pueden operar pacientes con sudor leve o moderado. Y las cosas como son. Si yo fuera con un interés meramente económico y operar a todo el que me toca la puerta por sudor, tendría muchísimos casos de sudor compensatorio arrepentidos y que tuvieron resultados totalmente negativos a la expectativa que yo estoy proponiendo. Entonces, sí o sí, graves o incapacitantes. Ahí es la primer filtro. Segundo filtro o segunda fase es completar con estudios de análisis clínicos, porque hay enfermedades que pueden dar paralelamente crisis de sudor como las que tú describes, parecidas a la hiperhidrosis, pero son diferentes porque son sistémicas y obedecen a otros datos clínicos. Entonces, confirmo, y para firmarlo, que deben de tener estudios de laboratorio normal, principalmente la tiroides. Entonces, si yo te hago una evaluación y tú sales mal de la tiroides, no calificas para operarte. ¿Por qué? Porque la tiroides es una causa de dar sudor grave. Entonces, primero te tratarías y a menos de que persistieras, entonces calificarías. Y la tercera fase es el procedimiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo se hace? Hay dos formas. Es el paciente que tiene seguro de gastos médicos mayores, que está cubierto. Tengo 20 años, un 60% de todos los pacientes que he operado, que son más de 1,000, lo ha cubierto los seguros de gastos médicos mayores. Hay que saber cómo pedirlo, necesita un proceso, y ese es precisamente
mi plus, mi valor agregado es que sé perfectamente cómo hacer una solicitud para que no te la rechacen, porque te lo pueden tomar como algo estético. Entonces, tengo los suficientes argumentos, la experiencia y los canales ya establecidos para poder solicitarlo. Y el segundo tipo de paciente ya para operar, pues es el que no tiene seguro de gastos médicos mayores. Al respecto, tenemos varias opciones. Hay, no sé, puedes escoger de 3, 4 hospitales, que depende ahí. El gasto mayor siempre va a ser el hospital. Y de ahí podemos hacer arreglos para obtener el beneficio mayor, por ejemplo, armando un paquete. Entonces, yo específicamente laboro en un hospital donde no incluyen el costo total de la cirugía por uso de quirófano. Claro, es el gasto hospitalario, porque el uso de quirófano se cobra y se mide como el minuto de teléfono móvil. O sea, si tú hablas 20 segundos, 5 segundos, ya te cobraron un minuto. Entonces, en cirugía, tú usas y pides un quirófano y ya te cobraron una hora. Entonces, tengo un hospital donde me pueden rebajar al máximo y solamente cobrar 15 minutos. Y esto lo hace más atractivo, más económico, y les puedo confeccionar un paquete. No hay un precio estándar, cada paciente es diferente y no todos los que sudan se deben de operar, pero los beneficios son inmediatos. Sales al siguiente día, te veo a la semana, haces una vida normal, y para hacer actividad física fuerte, pesada, es más o menos 3 semanas o algunos casos hasta 4 semanas. Pero Doctor, el ¿y paciente, necesitan, perdón, sí, adelante. necesitan algún tipo de tratamiento después de la operación? ¿Algún Ninguno, medicamento? solamente los reviso a la semana y si todo está en orden, yo nunca les digo que los doy de alta, siempre tendrán este servicio, este consultorio y esta valoración la tienen abierta cuando quieran y necesiten. Pero si yo lo reviso a la semana, están felices, contentos, todo va en orden, no les doy más cita. Entonces, solamente una sola cita. El paciente se va de alta al siguiente día de la cirugía con solamente un medicamento que es analgésico. Ya no dejo antibióticos. Sí uso antibióticos durante la cirugía, pero no los dejo de manera rutinaria a posterior que el paciente se va de alta. No necesita ninguna terapia, no necesita absolutamente nada. El paciente sale moviendo sus brazos y caminando por su propio pie. Además, yo solo intervengo esta parte del cuerpo, no intervengo el abdomen, la cintura ni las piernas. Entonces, puede subir escaleras, bajar, puede levantarse, ponerse zapatos, amarrarse agujetas, puede flexionarse y puede hacer prácticamente todas sus actividades. No ocupa dieta especial, o sea, exactamente lo mismo que comía antes de operarse, es exactamente lo mismo después de operarse porque no intervenimos el sistema digestivo. Entonces, los resultados son inmediatos, impactantes, garantizados por escrito y de una manera total y absolutamente profesional en un protocolo de atención que lleva más de 20 años y con muchísima experiencia y con excelentes resultados. Entonces, yo he aprovechado y he modificado la técnica, hacerla lo más eficiente posible para disminuir tiempo, que significa costos, y sobre todo con los mismos resultados. Entonces, si tú te tardas 10, 15 minutos, la posibilidad de complicaciones graves, y desde luego que las debo de comentar, yo a todos les digo, yo te voy a ofrecer un abanico de posibles complicaciones, desde lo más grave, catastrófico, fatal, perforación del pulmón, del corazón, de la vena, de la arteria, del esófago, de lo que quieras, hasta molestias ligeras. Este abanico, en mi experiencia, por ser pionero, por ser el que mayor experiencia tiene, porque hago un promedio de 60 casos por año, los riesgos con nuestro equipo es de 1 a 3% de lo más grave a lo más sencillo. Entonces, ese te lo da solamente un equipo experimentado. Si tú consultas a otro cirujano y le preguntas, ¿cuántas cirugías haces al año? Y te dice que hace 10, 15 o 20 cirugías,
y tú le preguntas qué porcentaje de posibilidad de riesgo de complicación, no te va a dar el 1 o el 3, te puede dar el 5, te puede dar el 8, y la posibilidad de que tú te compliques, que no está exento nadie, varía y se explica en porcentajes, pero varía por la experiencia y seguridad del equipo donde tú decides operarte. Entonces, un equipo experimentado, con un protocolo, con un modus operandi ya muy bien establecido, la posibilidad de que haya complicaciones es reducida significativamente. No queda exento, insisto, todos estamos expuestos, pero si tú tienes la necesidad de operarte, pues tú tienes que tener un criterio de selección. Uno puede ser ese, ¿quién te ofrece más o menos complicaciones de acuerdo a su mayor o menor experiencia? Ese es un criterio. El otro va a ser el precio, el otro va a ser dónde estamos ubicados, dónde vives, si te acomoda, si no te acomoda. Entonces, quiero decirte al respecto que en estos 20 años hemos operado pacientes varios, específicamente 12 pacientes que han venido de Estados Unidos. Hemos tenido pacientes de Guatemala, de Honduras, de El Salvador y un caso de Argentina que vino a operarse. Entonces, eso es a lo que nosotros estamos acostumbrados. Y por ejemplo, en el caso de territorio nacional, que es muy grande, tengo muchísimos pacientes de provincia que vienen a operarse aquí, pero en especial a los más lejanos y más favorecidos con mi apoyo son los que están en Estados Unidos que pueden viajar a Tijuana. Entonces, en este año 2022 he viajado ya 4 veces a operar pacientes mexicoamericanos que no quieren viajar hasta el centro de la República y los puedo operar en una clínica donde ya me conocen y tienen todo perfecto a nivel de local en Tijuana. Entonces, en lugar de que ellos vengan, inviertan 5 días, 2 pasajes, 3 pasajes, gastos de hotel, alimentación y todo, hacemos un acuerdo donde yo pueda viajar, tenga yo, por ejemplo, boletos de un día a otro, de 2 días, y yo pueda hacerme cargo de la cirugía, y eso es infinitamente más barato que venir desde Estados Unidos con dos o Claro. tres personas. Y Doctor, eso mira, ha está acabando funcionado el muy bien. tiempo. Ujú. Y ya por último, ¿hay algún riesgo de dejar de sudar? No, porque te digo, lo que la gente entiende es, ya me operó y no voy a volver a sudar de nada. No, hay que sudar porque tienes que excretar toxinas y regular temperatura con el medio ambiente. Y la nueva forma de sudor se Es llama hacia abajo. compensatorio en exactamente las proporciones que ya expliqué. Entonces, el paciente no deja de sudar de todo el cuerpo, deja de sudar selectivamente del tronco superior, que incluye manos, axilas, cara y los pies, no al 100, pero te quito un 80-90%. Entonces, ese es lo que debemos de entender, que no es una cirugía que te quita absolutamente el sudor, sino que cambia el patrón para un patrón más tolerable y menos molesto y totalmente compatible con una buenísima calidad de vida. Doctor, ¿y tiene algún costo promedio que se gasta en los pacientes entre las consultas anteriores a la cirugía y el seguimiento que se da después? Y la Mira, cirugía incluida. las consultas no son es una consulta de valoración, y para la gente que vive en provincia la puedo hacer por videoconferencia. En presencial o en videoconsulta es lo mismo, te explico lo mismo y dura 2 horas. Es solamente una, te haces los estudios y los estudios van a variar si te los haces en la Ciudad de México, en la Ciudad de Puebla, en la Ciudad de Michoacán, y eso es variable. Y la cirugía depende si tienes seguro de gastos médicos mayores o no, o si quieres o necesitas un apoyo con un paquete más económico. No hay un precio porque si tú tienes un seguro de gastos médicos mayores, depende de la póliza, cuánto pagas de deducible, de coaseguro, y no hay una póliza igual a la otra. Y también las condiciones del hospital. Si tu seguro te exige un hospital como
Médica Sur, Pedregal, ABC. Entonces, los precios van a variar muchísimo. Entonces, es muy difícil para mí establecerte cuánto vas a invertir. Pero creo que eso es lo menos importante al inicio. Al inicio lo importante es si tú calificas. Entonces, creo que todo se desencadena y se establece, se confirma o se rechaza con la valoración inicial que dura 2 horas, puede ser por videoconferencia si vives fuera o puede ser presencial en uno de los 2 consultorios que tenemos. Doctor, pues le doy las gracias a nombre de Top Doctors Latinoamérica por habernos acompañado nuevamente. Siempre es para nosotros un gusto escucharlo. Gracias. Y recordarle a nuestra audiencia que si quieren consultar al doctor Miguel Ángel Padilla González, pueden hacerlo a través de nuestra página de Top Doctors México y pueden generar una cita a través de los botones llamar, pedir cita o telemedicina. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes, es un gusto y un placer y seguimos a sus órdenes. Gracias, buenas Muchas tardes. gracias, doctor. Hasta luego.